Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Atenea Castro Rodríguez, soy estudiante de obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el día de hoy vamos a hacer un video hablando acerca de los mecanismos del trabajo de parto en la presentación cefálica de vértice. Para eso debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos del mecanismo del trabajo de parto. Bien, esta es la combinación de movimientos simultáneos y coordinados que realiza pasivamente el feto durante su progresión por el canal pelvigenital hasta su salida al exterior. El mecanismo del trabajo de parto consta de 6 tiempos o etapas, y en cada uno de estos tiempos el feto va a ejecutar diferentes movimientos para poder acomodarse a los distintos ejes y diámetros de la pelvis materna. A continuación vamos a hablar acerca de cada una de ellas. En esta etapa el feto ofrece una actitud indiferente, es decir, que no se va a encontrar ni en flexión ni en extensión. Entonces, el feto se va a ir acomodando, orientando y adaptando al diámetro del estrecho superior de la pelvis. De manera que al orientarse nos referimos de que el feto hace coincidir el diámetro mayor de la presentación, en este caso vendría a ser el occipito frontal de 12 centímetros aproximadamente, junto con el diámetro mayor del estrecho superior de la pelvis, que generalmente es el diámetro oblicuo izquierdo, que mide 12.5 centímetros. Entonces se va a posicionar de esta manera. Luego también se da lo que es la reducción de diámetros mediante la flexión inducida por las ondas contráctiles. Entonces vemos que las ondas contráctiles van a venir por toda la columna vertebral y llegando a este punto, al suboccipital, va a impulsar a que el feto vaya flexionando cada vez más. Esta flexión va a hacer que el diámetro occipito frontal, que estaba en un inicio, que era desde acá hasta acá, que medía 12 centímetros, al momento de flexionarse se reduzca, generando así el diámetro suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros. Entonces, de esta manera se reducen los diámetros de la cabeza fetal y se acomodan al estrecho superior de la pelvis. De igual manera, el diámetro biparietal se mantiene y el diámetro bitemporal, que en un inicio estaba así y ocupaba la parte del estrecho superior, se eleva y ya no se va a tener en cuenta. En esta etapa, una vez que el feto ya está flexionado, va a ir descendiendo con movimientos asinclíticos o sinclíticos. Entonces, al referirnos a los movimientos asinclíticos, quiere decir, por ejemplo, puede ser anterior o posterior de acuerdo al parietal que descienda primero. Si el parietal anterior desciende primero de esta manera, está asinclítico anterior, y si el parietal posterior desciende primero, va a ser asinclitismo posterior. Y sinclítico se refiere a cuando descienden ambos parietales juntos, no uno antes que el otro. Luego va a seguir descendiendo hasta que el punto más declive de la cabeza, el punto que está más abajo, se encuentre en el tercer plano de Hodge, quiere decir a la altura de las espinas ciáticas. Hasta aquí el feto va a estar en flexión completa y va a ofrecer el menor diámetro, que en un inicio fue occipito frontal, luego pasó a suboccipito frontal con 10.5 centímetros, ahora va a llegar a suboccipito bregmático con 9.5 centímetros. Este es el diámetro más pequeño de la cabeza fetal. Entonces, una vez que ya está encajado, vamos a pasar a la siguiente etapa. En esta etapa, la cabeza del feto se va a adecuar al estrecho inferior de la pelvis y va a rotar una vez que ya está encajado, de manera que su occipital va a coincidir con el pubis de la madre, optando así la posición occipito-púbica. Entonces, va a realizar esta rotación presentando así, coincidiendo el diámetro biparietal del feto con el diámetro biciático de 11 centímetros y el biparietal de 9.5 centímetros. En cuanto al diámetro anteroposterior, tenemos el sacro púbico,
que va a medir 12 centímetros de la pelvis materna, que va a coincidir con el diámetro suboccipito bregmático de 9.5 centímetros de la cabeza fetal. Ahora, mientras la cabeza va realizando esta rotación y adecuación al estrecho inferior de la pelvis, los hombros van a estar realizando lo que es la primera etapa, que viene a ser la acomodación y orientación en el estrecho superior de la pelvis materna. Cabe mencionar que se van a orientar los hombros con el diámetro biacromial de 12 centímetros hacia el lado opuesto hacia donde se orientó la cabeza cuando estaba en el estrecho superior de la pelvis. Bien, en esta etapa, como su nombre lo dice, se va a dar lo que es la extensión y el desprendimiento de la cabeza fetal. De esta manera, el occipucio se va a ubicar en la parte inferior, en el borde inferior de la sínfisis púbica, mientras la cara va a recorrer lo que es la concavidad del sacro. La cabeza va a realizar la máxima hiperflexión con suficiente fuerza para que pueda realizar lo que es la retropulsión del coxis. ¿A qué nos referimos con esto? El coxis se encuentra de esta manera, teniendo un diámetro subcoxis subpubis de 9.5 centímetros. Sin embargo, al feto, para poder expulsar la cabeza, va a retropulsar el coxis de manera que va a aumentar este diámetro de 9.5 centímetros hasta 11 centímetros. Entonces, el feto va a ir saliendo de esta manera y a la vez va a ir apoyándose en la sínfisis del pubis. Cabe mencionar que mientras el feto realiza esta etapa, esta cuarta etapa, los hombros del feto van a realizar la segunda etapa, que va a ser el descenso y el encaje en el mismo diámetro. Bien, en esta etapa, la cabeza que sale en occipito púbica va a rotar externamente, porque ya está fuera del canal de parto, hacia el lado donde se encontraba inicialmente, que en este caso es la izquierda. Entonces va a ir rotando y va a quedarse de esta manera, lo que se conoce también como restitución. Mientras la cabeza realiza la quinta etapa, que viene a ser esta rotación externa, los hombros van a realizar lo que es la tercera etapa, que va a ser la rotación interna y la adaptación al estrecho inferior. La expulsión del resto del cuerpo y el desprendimiento de los hombros viene a ser la sexta y la última etapa del mecanismo del trabajo de parto. Una vez ya la cabeza se encuentre afuera, vamos a realizar el desprendimiento de los hombros de la siguiente manera. Luego de que el feto ya realizó la rotación externa, como vemos aquí, ya se posicionó de esta manera, lateralmente, con ambas manos vamos a sujetar la cabeza fetal de esta manera y vamos a jalar con ambas manos hacia abajo, de manera que se va a expulsar el hombro anterior, y luego que expulsamos el hombro anterior vamos a jalar hacia arriba para expulsar el hombro posterior o inferior. Entonces, con ambas manos sujetamos al feto y jalamos así hacia abajo y se va a desprender el hombro anterior. Luego jalamos con ambas manos también hacia arriba y se va a desprender lo que es el hombro posterior. Una vez que ya se expulsó el hombro inferior, las caderas van a pasar con mucha mayor facilidad, ya que si bien el diámetro diacromial de los hombros tiene 12 centímetros, el de las caderas va a tener 9.5 centímetros. Entonces va a salir mucho más fácil y sencillo. Y bueno, con eso estaríamos completando todos los mecanismos del trabajo de parto en la presentación cefálica de vértice. Muchas gracias.